grabar. Pues comenzamos la clase y les voy a compartir pantalla. Esta pantalla que era lo último que estábamos viendo, ¿no? En la clase pasada. Me voy a tomar unos minutitos para recordarles que la clase pasada revisamos algunos conceptos. El primero fue la ley de Coulomb, que nos indica cuál es la fuerza que ejerce una partícula cargada sobre otra partícula cargada. Y lo que identificamos, bueno, lo que se identificó en ese momento de manera experimental es que esa fuerza estaba determinada por una constante de Coulomb, que a su vez está definida como 1 entre 4 pi epsilon 0, multiplicada por los valores absolutos de las cargas, por la multiplicación de los valores absolutos de las cargas entre la distancia que separe a las cargas al cuadrado. Y a su vez, como es una fuerza, estaba multiplicada por un vector unitario que por supuesto tiene magnitud 1 y que tiene una dirección que va desde la carga 1 hasta la carga 2. Vimos también que para sacar una fuerza resultante total sobre una carga debido a un conjunto de varias cargas puntuales, podíamos utilizar el principio de superposición, que es sacar la fuerza que siente una carga debido a una en particular, después a otra, guardar el resultado, después a otra, guardar el resultado, y sumar todos estos resultados como una suma de vectores y me daba un vector resultante. Después dijimos que había un campo eléctrico, ¿no? Esto era una fuerza eléctrica, que es la fuerza que siente una carga debido a otra, pero que si no existiera una carga y si no existiera una carga que sintiera la fuerza debida al campo eléctrico de la otra, de todas maneras seguía existiendo un campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es también una cantidad vectorial y está determinado por la carga que lo produce entre la distancia R al cuadrado, que es una distancia al punto prueba donde tú vas a medir el campo eléctrico, ¿no? Multiplicada por la constante de Coulomb y multiplicada por un vector unitario, ¿no? Hicimos problemitas de eso y después extendimos un poco más el concepto. ¿Por qué? Porque dijimos que los campos eléctricos no solo eran producidos por partículas puntuales, ¿no? Y que en general no son producidos por partículas puntuales, como un electrón. Un electrón tiene un campo eléctrico, pero es difícil que nosotros observemos o midamos la ley de Coulomb con un electrón, pero no así con una distribución de carga uniforme, una distribución de carga, una carga acumulada en un volumen o en una superficie o en una línea. Y entonces lo que quisimos hacer es presentar esta distribución de carga y voy a poner aquí el puntero, esta distribución de carga y calcular el campo eléctrico que produce esa distribución de carga, ¿no? Para eso presentamos una metodología que era dividir las distribuciones de carga en pequeños deltas de Q y sacar el campo eléctrico que produce cada uno de estos deltas de Q en un determinado punto en el espacio y después sumarlos todos, ¿no? Y propusimos que podíamos hacer cada vez más chico el delta de Q hasta que en lugar de hacer un delta de Q tuviéramos un diferencial del Q y la suma de todas las contribuciones de estos diferenciales en realidad era una integral. Hasta ahí terminamos y continuamos con líneas de campo eléctrico. Antes de, y no es que sea antes de pasar a líneas de campo eléctrico, sino que creo que es muy útil para entender este muy, muy breve concepto de líneas de campo eléctrico, que es con lo que empezaremos esta clase. Recordemos que la clase pasada yo les había comentado que el campo eléctrico no es otra cosa que una cantidad vectorial. Y disculpen por repetirlo tantas veces, pero creo que es muy importante, ¿no? Lo que significa esto es que cuando yo tengo una distribución de carga y quiero medir el campo eléctrico en algún punto, este campo eléctrico que mida va a ser un vector, tiene una magnitud y una dirección. Pero
a través del espacio voy a tener diferentes vectores, ¿no? Porque es diferente tener el vector de campo eléctrico en este punto debido a una determinada distribución de carga que tenerlo acá, ¿no? Puede cambiar su dirección e incluso puede cambiar su magnitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un espacio, lo que yo vería sería esto. Déjenme compartirles, déjenme parar de compartir esta pantalla para mostrarles un campo vectorial, ¿no? Voy a pasarme, a ver, voy a parar de compartir y ahora vean ustedes, pueden usar su Wolfram para ver, por ejemplo, cómo son los campos, un campo vectorial. No necesariamente tiene que ser un campo eléctrico aquí, ¿no? Pero es la misma idea. Sí ven, sí ven el Wolfram, chicos, creo que sí, ¿verdad? Sí se ve, gracias. Miren, por ejemplo, si tuviéramos, puede uno pensar que tiene una distribución de carga aquí dentro, y esa distribución de carga da lugar a un campo eléctrico, ¿no? A un campo vectorial eléctrico. Ese campo vectorial eléctrico se ve así como una colección de vectores en el espacio, en donde cada vector tiene una determinada magnitud y una dirección. Aquí, pues, tienen esta forma, ¿no? Acá, unos van para un lado y otros van para otro. Es decir, el campo vectorial eléctrico que se produzca por una distribución de carga o cargas puntuales irá a cambiar, y lo que nosotros analizaremos, pues, será ese campo eléctrico. Tiene más o menos estas formas, ¿no? Entonces, dejaré de compartir otra vez esta pantalla y regresaré a, a la presentación. A ver. Vamos acá. Compartir pantalla de presentación. Entonces, ahora sí, vamos a ver que las líneas de campo eléctrico fueron planteadas por Faraday. Y la línea lo que pretendía era mostrar la dirección, ¿no?, del vector de campo eléctrico, pero además él representaba la magnitud de un determinado campo eléctrico con el número de líneas por unidad de área que hubiera. Fíjense, uno puede pensar en el campo eléctrico como, como un vector que tiene una dirección y hacer que el vector sea más largo, ¿no?, para indicar que la magnitud de ese vector es mayor, o hacerlo más chiquito para indicar que la magnitud del vector es menor. Se puede usar así, por supuesto, pero lo que se plantea en estas líneas de campo eléctrico es que la magnitud del vector esté representada por la cantidad de líneas que tú tengas en una determinada área, ¿no? Si tienes más cantidad de líneas, quiere decir que la magnitud de ese vector de campo eléctrico es mayor. Lo que quiero comentar es que esto es solo una representación, pictórica, ¿no? Entonces, las líneas que están muy juntas representan un campo eléctrico muy fuerte, y las líneas muy separadas, pues, van a representar un campo eléctrico muy débil, una magnitud de campo eléctrico pequeño. Entonces, cuando se tiene una carga puntual y se encierran esferas concéntricas, la fuerza del campo eléctrico es mayor en esferas más pequeñas, ¿no? Porque tienen mucho más, están mucho más cercanas estas líneas de campo eléctrico que salen de la carga en esferas más pequeñas, ¿no? Y otra de las cosas importantes en esta representación pictórica es que dos líneas de campo no pueden cruzarse. Nuevamente, comentar que las líneas son una descripción pictórica, el campo no está cuantizado. Y es importante decirlo en este caso, porque lo que estamos estudiando ahorita no es física moderna, ¿no? Es un repaso de electromagnetismo que nos va a permitir entender con más profundidad física moderna. Y las primeras partes de física moderna es una introducción a la física cuántica. Entonces,
como vamos a estar trabajando con esos conceptos, hay que estar claros que estas líneas de campo que utilizaremos no significan que el campo eléctrico esté cuantizado y son solo una descripción pictórica del campo que nos va a ayudar para hacer algunos análisis breves más adelante. Entonces, dicho esto, vamos a trabajar con otro concepto que es muy útil en el caso de ciencia de los materiales. Y ya veremos más adelante por qué es útil. Este concepto es el movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico uniforme. Nosotros ya vimos que una determinada distribución de carga produce un campo eléctrico. Ya vimos que ese campo eléctrico es un campo vectorial. Ya vimos que ese campo vectorial lo podemos representar con vectores. Y entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo una partícula que tiene una determinada carga se mueve dentro de este campo, de este campo vectorial. Y para eso vamos a recordar esto que habíamos presentado en la primera clase, y es que la fuerza eléctrica sobre una partícula no es otra cosa que esta multiplicación, la carga de la partícula por el vector de campo eléctrico. ¿Qué resulta? Resulta que la fuerza es una cantidad vectorial porque el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Entonces estamos multiplicando una cantidad escalar por una cantidad vectorial. Recuerden ustedes que lo único que hace esto es cambiar la magnitud del vector, ¿no? Es decir, este vector de fuerza va a tener la misma dirección, bueno, si tiene la misma si tiene el mismo signo la carga, ¿no? Si la carga es positiva, va a tener la misma dirección que el vector de campo eléctrico, pero con una diferente magnitud. Y entonces, sabemos que si la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico, también sabemos que una fuerza produce un cambio de velocidad en la partícula, ¿no? O en realidad, una fuerza produce un cambio de momento en la partícula. Si la masa es constante, entonces el cambio de momento es en realidad un cambio de velocidad. Quiere decir que una fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico y eso también es igual a la masa de la partícula que se encuentra dentro del campo eléctrico por la aceleración de la partícula. De esta sencilla expresión, podemos despejar la aceleración de la partícula, que es un vector, por supuesto, recuérdenlo ustedes, y el vector aceleración de la partícula está determinado por la carga de la partícula multiplicada por el vector de campo eléctrico en el cual esté dentro de la partícula entre la masa de la partícula, ¿no? Y bueno, si el campo es uniforme, es decir, es constante en magnitud y dirección, que ya veremos en qué casos tenemos campos eléctricos uniformes, no necesariamente para una distribución de carga o para una esfera. Ustedes podrán ver que no es un campo en ocasiones uniforme, pero hay, por ejemplo, para un plano infinito, se tiene un campo, se puede aproximar un campo eléctrico uniforme. Si el campo eléctrico es uniforme, entonces podemos aplicar esta expresión, ¿no? Y esa ecuación nos permite aplicar el modelo de una partícula bajo aceleración constante para analizar algunos problemitas. Es decir, esta expresión lo que nos permite es utilizar la cinemática con la cual estamos todos muy familiarizados o que eventualmente hemos visto en todas esas carreras STEM, ¿no? Que son de las que provienen ustedes. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se aplica estos conceptos sencillos, ¿no? Un campo eléctrico uniforme es dirigido a lo largo de un eje X entre placas paralelas de cargas que están separadas por una distancia D, como se muestra en esta figura. Una carga puntual positiva Q de masa M es liberada desde el reposo en un punto A que se encuentra pegado a la placa positiva y acelera hacia un punto B que se encuentra en la placa negativa, ¿no? Aquí no dice la pregunta, se me fue, pero la pregunta es, determine la velocidad, ¿no?, de la partícula cuando se encuentra en el punto B, posiblemente la aceleración. Vamos a analizarlo, ¿no? Cuando la partícula está, o la carga,
está en A, va a sentir una fuerza hacia la derecha debido al campo eléctrico. Por esa fuerza, entonces acelerará, es decir, cambiará su velocidad con respecto al tiempo y llegará a la B con una determinada velocidad, porque la aceleración estará actuando a través de todo el camino que recorra la partícula, ¿no? Entonces, les comento, esto lo pueden ustedes recordar, es una expresión de cinemática muy simple que nos relaciona la velocidad final de la partícula con la velocidad inicial de la partícula más 2 veces la aceleración por el delta de posición, ¿no? La posición final menos la posición inicial. Entonces, vean ustedes que para el caso particular que nosotros estamos analizando, la velocidad final de la partícula al cuadrado va a ser la velocidad inicial al cuadrado, que en este caso era 0, porque la partícula está en reposo en ese lugar de la placa, más 2 veces la aceleración por la distancia, la posición final menos la posición inicial. La posición inicial es 0 y la posición final es la distancia que existe entre el par de placas, ¿no? Entonces, esto al final me queda 2 veces la aceleración por la distancia y entonces la velocidad final hay que sacar la raíz cuadrada de esto. Entonces es la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por la distancia. Lo que no conocemos ahí o lo que nos falta determinar es la aceleración y nosotros sabíamos que la aceleración, ya lo habíamos platicado, es la carga por el vector de campo eléctrico entre la masa. Por lo tanto, la velocidad final, nada más hay que insertar dentro de esta expresión la aceleración. Y me queda que es 2 veces. Esta en realidad es la rapidez final, ¿no? Vean que es una cantidad escalar. Me quedan 2 veces la carga por la magnitud del campo eléctrico en el cual está la partícula, multiplicada por la distancia de separación entre las placas, entre la masa de la partícula, raíz cuadrada de eso, y esa es la rapidez final de la partícula cuando está en el punto B de este problema. Lo que podemos hacer, ¿hay alguna pregunta? Sí, disculpe la interrupción. En la fórmula la carga puede ser negativa. Claro que Porque sí. es dentro de una raíz. Claro que sí. En la fórmula, la carga puede ser negativa. Está dentro de una raíz, excelente observación. ¿Qué pasaría con el hecho de que la carga fuera negativa dentro de una raíz? En realidad uno tendría que sacar el negativo, multiplicarlo por -1 y esto quedaría un imaginario. Para evitarse ese problema, cuando tú quieres obtener la rapidez, tú pones aquí la magnitud de la carga. Nada más multiplicas por la magnitud de la carga. Y el hecho de que sea negativa la carga, lo que va a cambiar va a ser la dirección del vector de velocidad, ¿no? Aquí, repito, por la premura, y esto ya lo tengo desde hace tiempo, no está, digamos, perfectamente bien escrito. Yo ahorita lo aclaro. En este sentido, esto es la rapidez de la partícula. Claro que si la partícula tuviera una carga diferente, es más, me parece muy pertinente. Vean ustedes, este es el ejercicio. Aquí la carga que estamos nosotros imaginando tiene una carga positiva y las líneas de campo eléctrico siempre salen del polo positivo, van hacia, en este caso, van hacia el polo negativo, ¿no? Aclarar ciertas cosas, aprovecho para aclarar ciertas cosas. Si tú tienes una carga positiva, las líneas de campo eléctrico van desde la carga hacia afuera, ¿no? Cuando la carga es negativa, van en sentido contrario. En este caso, imagínense que por un momento, imaginemos que la carga fuera negativa. Es que si la carga es negativa, entonces D sería 0, ¿no? Si la ponemos en ese punto. Porque si la carga es negativa, no avanzaría la distancia D. Perfecto. Si la carga es negativa, la fuerza estaría, en lugar de apuntar la fuerza hacia acá, donde se está moviendo el cursor, la fuerza apuntaría hacia acá. Y simple y sencillamente la partícula no se movería si la carga fuera negativa en este ejercicio. Pero pensemos, hagamos otro ejemplo. Vamos a pensar
que la carga inicialmente no se encuentra aquí en 0, sino se encuentra entre 2. Y ahí la carga puede ser negativa, positiva y estar en la influencia del campo eléctrico. Si la carga fuera negativa y estuviera aquí en un inicio, la carga sentiría una fuerza que la llevaría hacia la placa que está al lado izquierdo, ¿no? Y en ese caso, la velocidad, pues aquí tendríamos que cambiar, ¿no? La distancia aquí, tendríamos que sacar la rapidez, volver a hacer esta cosita, poner la distancia original, ¿no? Meter aquí que la posición final sería 0, vamos a pensar, y la posición inicial sería D entre 2, ¿no? Hacer el algebrita que ya hicimos, pero vamos a pensar que de todas maneras nos quedará algo aquí, una raíz negativa. Para quitarnos eso, metemos el valor absoluto de la carga y cargamos al vector de velocidad el hecho de que la carga sea positiva o negativa con los conceptos que nosotros ya hemos Profesor, utilizado, ¿no? es Sí. que, pero no con estos ejemplos siempre la carga, el signo de la carga se arregla con la distancia. O sea, por ejemplo, ahorita con lo que usted dijo, si la carga es negativa y la ponemos en el centro, entonces la distancia sería d menos 2. En ese D caso, entre 2 negativo, perdón, D entre 2 negativo. Y sí, esos sí. signos lo arreglarían. En ese caso, sí. En este caso, el signo arreglaría y no te quedaría nada en la raíz. Ajá, Pero créeme que existe la posibilidad ok. que puedas llegar a tener una raíz dentro de una carga negativa. Pero, y otra vez también aprovecho para comentarles que una de las cosas que no comenté al inicio es que el curso, como lo doy, ahorita está muy sencillo. Las matemáticas van a irse complicando un poquito, pero mi filosofía es mantener las matemáticas en el nivel más básico posible, que aún con esa filosofía a veces no es tan, Profesor, no es una posible. alumna me mandó un correo que no tiene el link. Solo Ajá, me mandó a mí el correo. ya. No sé si le puedo dar yo su correo o algo así. Yo tampoco la conozco, pero me llegó un correo ahorita de esta Sí, clase que no tiene el link. que no lo tiene. Y, Sí. a ver, ya que tienes tú, vamos a hacer algo. Ya que tienes tú el correo de ella, Ujú. este, podrías mandarle el link. Ahorita lo voy a mandar aquí en el chat. Sí. Ahí está el link. Uy, Y si lo podrías mandar, por favor. sí, claro. Gracias. Y ya, si quieres también mandarle mi correo y todo. Y está. Sí, no, pues yo espero que se una, porque yo tampoco la conozco. Ok, perfecto. Bueno, siguen viendo esta pantalla, ¿no? De la presentación. Sí. Entonces, trato de mantener el nivel más bajo el nivel más bajo posible en las matemáticas para hacerlo más amigable, pero eso nos va a demandar entender muy bien la física, ¿no? Entender muy bien los conceptos de la física, a mi parecer. Que repito, las matemáticas no se pueden separar de la física nunca, son una herramienta importantísima y pues, y elegantísima y padrísima y tal. Entonces, en este sentido, como no nos podemos deshacer de la física, o más bien no nos vamos a desentender de la física, esto hay que estar claros que es la rapidez de la partícula, cuando uno tiene un vector de velocidad, nada más como repaso, si uno saca la magnitud del vector de velocidad, va a quedarse con la rapidez, ¿no? Del vector de velocidad. Entonces, esto es la rapidez del vector de velocidad. Para obtener la rapidez, no importa si nosotros nos quedamos con la magnitud de la carga nada más. Cuando queramos construir el vector de velocidad, consideramos ya si la carga es positiva o negativa y dado que esté dentro de un determinado campo, entonces vemos si va en una dirección o en otra y terminamos el vector de velocidad, ¿no?
no habría ningún problema si nosotros tenemos estos conceptos de física claros. Entonces, continuemos, extendamos un poquito el concepto y ahora veamos que podemos hacer un análisis en 2 dimensiones. Fíjense ustedes, dice el problema. Un electrón entra a la región de un campo eléctrico uniforme como se muestra en la figura. Y este electrón viene desde acá y tiene una velocidad inicial de 3 por 10 a las 6 metros sobre segundo. El campo eléctrico que está aquí es de 200 newtons sobre Coulomb. Y la longitud horizontal, esta L de las placas, es de 10 centímetros. A ver, aquí. Ahorita que comentó el manejar matemáticas, ¿cuál es el libro ideal para practicar los problemas en clases? Pregunta César. Miren, es que este curso, yo lo he sacado de varios libros. O sea, yo lo he... bueno, déjenme hacer entonces la pausa. ¿Por qué? Porque lo que dijo César, lo que está preguntando César me parece que es muy pertinente y que tendría que haberlo comentado desde la primera clase, pero lo olvidé con la premura y con ganas de querer avanzar. Repito, el curso se llama Física Moderna. Pero ahora que está en YouTube y alguien se mete a ver física moderna y empieza a ver estos conceptos muy básicos de electromagnetismo, va a decir que pues eso no es física moderna y tendrá razón. Esta primera parte del curso podríamos pensarla que es algo como un muy básico análisis de fenómenos electromagnéticos, de algunos fenómenos electromagnéticos, hasta llegar a las ecuaciones de Maxwell y a partir de ahí la ecuación de onda. Para eso, yo les recomiendo un libro que es, a mi parecer, muy accesible y es el Resnick, el segundo tomo del Resnick. Muchos problemas de los que yo planteo aquí los saqué de ahí y ustedes pueden practicar esa parte. Esta primera parte del curso, que nos llevará tal vez un par de semanas, tal vez hasta 3, espero que no sean más de 3, pueden sacarla y practicarla en ese libro. Ustedes cuando lo ojeen se darán cuenta de que existen problemas de este estilo que yo estoy planteando y que con los conceptos que estamos revisando pueden resolver sin mayor problema, ¿eh? Nada más que sí, hay que practicar. Y esos problemas sí vienen, en algunos de esos problemas sí pueden venir en el examen de admisión, ¿no? Punto número 1. Cuando avancemos hacia introducción a la física cuántica o teoría especial de relatividad y tal, que ya sea parte de un curso de física moderna, yo les recomiendo ampliamente un libro que se llama de un autor que se apellida Tipler. Es el Física Moderna de Tipler. Ese me gusta mucho a mí, pero también está el Arthur Beiser, que es Física Moderna. Está el Serway de Física Moderna. También son libros accesibles y muy didácticos. Está... no recuerdo ahorita el Tipler, el Serway, el Beiser. Todos, hay uno más que es muy bueno también. El Thornton. Por ejemplo, esos 4 libros, los temas que se manejan son los mismos, las expresiones y los conceptos que se plantean son los mismos y les van a servir para la parte de física moderna, ¿no? Entonces, eso es para que practiquen. Bueno, después de esta pausa, continuemos. Otra de las cosas que yo les sugeriré es que, dado que si tienen el micrófono, interrúmpanme para no, y hagan la pregunta hablada. Así lo hacemos un poquito más natural. Entonces, repito, vamos a empezar otra vez. Un electrón entra a la región de un campo eléctrico uniforme, como es mostrado en la figura, con una velocidad inicial 3 por 10 a las 6 metros sobre segundo. Y en esta región hay un campo eléctrico de 200 newtons sobre Coulomb. La longitud horizontal de las placas es de 10 centímetros, 0.1 metros. Y lo que nos pide es, primero, encontrar la aceleración del electrón mientras está dentro de la influencia del campo eléctrico.
Luego B dice que asumiendo que el electrón entra en el campo eléctrico en un determinado tiempo t igual a 0, que se encuentre el tiempo en el cual el electrón deja el campo, quiere decir, cuál es el periodo de tiempo que le toma al electrón cruzar este par de placas, y ya C dice que asumiendo que la posición vertical del electrón cuando entra es y inicial igual a 0, quiere decir que aquí está ubicando el y inicial igual a 0, diga cuál es la posición vertical del electrón cuando deja el campo. Nuevamente, hay que aplicar los conceptos de cinemática muy sencillos con los cuales estamos familiarizados. En este caso, la velocidad de la partícula cargada es perpendicular a las líneas de campo eléctrico. Veamos que esto ya es un movimiento que se considera en 2 dimensiones. Recuerden ustedes que en la cinemática, en un movimiento en 2 dimensiones, se puede tratar cada dimensión de manera individual, es decir, la velocidad o la parte en X del vector de velocidad no va a ser influido por la parte en Y del vector de velocidad, ¿no? En ese sentido, como la partícula tiene una carga negativa, tiene que ir en sentido contrario a las líneas de campo eléctrico y por lo tanto la dirección del vector de aceleración es en menos J. Entonces vean ustedes, aquí la partícula es negativa, el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico van hacia arriba y como la partícula es negativa, el campo eléctrico ejercerá una fuerza en la partícula hacia Y negativa, ¿no? Entonces, la aceleración será que la carga de la partícula por la magnitud del campo eléctrico en donde esté, entre la masa de la partícula, que es la masa del electrón. Aquí el libro, esto lo saqué de un libro, entonces esto ya está planteando introducir los valores. A mí esto no me gusta mucho, pero vamos a seguir poniendo los valores. ¿Cuál es la carga del electrón? Es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. El vector de campo era 200, la magnitud del vector de campo eléctrico, 200 newtons sobre coulomb. Y la masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Vean ustedes que aquí se eliminan las cargas, el coulomb. Y cuando hacen el análisis dimensional, verán que les quedan metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Que es las unidades de la aceleración. 3.51 por 10 a la 13 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, vean ustedes que, vean ustedes que el vector de campo eléctrico está completamente en Y. Si uno descompone el vector de campo eléctrico en X y en Y, verá que en X no hay componente del vector de campo eléctrico. Entonces, todo en X, el vector de campo eléctrico no afecta la velocidad. Entonces, ¿eso de qué me sirve? Que me permite saber cuál es el tiempo que le va a tomar a la partícula atravesar esta longitud L, ¿no? ¿Por qué? Porque conozco la posición final, va a ser la posición inicial más la velocidad por el tiempo. En realidad, ¿cuál va a ser el tiempo? El tiempo es la distancia que recorre la partícula entre la velocidad a la que la recorre. Como la velocidad a la que la recorre es la velocidad inicial en X, entonces es 0.1 metros sobre 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y al final me queda que es 3.3 por 10 a la menos 8 segundos, el tiempo que le toma pasar por esa región de campo eléctrico. Ese mismo tiempo lo puedo utilizar para calcular la posición final en en Y, porque puedo utilizar esta expresión, ¿no? Recordemos que la posición final es la posición inicial en Y más la velocidad, el componente de la velocidad por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial? En Y era 0. ¿Cuál es la posición inicial en Y? Como habíamos comentado al inicio del problema, era 0. Entonces, la posición final es un medio de la aceleración en Y
por el tiempo. La aceleración en Y no es otra cosa que la que ya habíamos calculado debido al campo eléctrico. La ponemos aquí y es un medio de 3.51 por 10 a la 13 metros sobre segundo por el tiempo que le toma o el tiempo que se encuentra esa partícula dentro del campo eléctrico, que es ¿no? 10 a la menos 8 segundos al cuadrado en este caso, y nos da una posición que es menos 0.0195 metros o menos 1.95 centímetros, ¿no? Finalmente, pues comentar que no conocemos la distancia de separación entre las placas, es decir, esta distancia que hay de aquí a acá no la conocemos, pero si es menor a ese 1.95 centímetros, el electrón no sale porque entra aquí y sigue una trayectoria de este estilo, ¿no? El electrón, debido al campo, va a seguir una trayectoria de este estilo. Y si la distancia entre placas es menor a 1.95 centímetros, el electrón golpeará la placa de abajo antes de que logre salir. ¿Qué es lo importante en esto? Bueno, aparte de hacer los cálculos muy básicos que estamos haciendo. Bueno, pues que en la influencia de un campo eléctrico yo puedo tener un flujo de partículas cargadas, aquí un haz de electrones, por ejemplo, que se usa en un microscopio. Y si yo los meto dentro de un campo eléctrico, fíjense que ahorita no estamos ni siquiera analizando campos magnéticos, lo pongo dentro de un campo eléctrico, puedo cambiar su dirección, ¿no? Puedo cambiar la dirección del electrón. Y una vez saliendo de acá, puedo diseñar otro campo eléctrico para ir cambiando la dirección de los electrones. Y es algo muy sencillo que empezamos a ver desde estos conceptos. Vaya, ya hacer que los electrones o partículas cargadas tomen las direcciones que nosotros queramos no es algo tan sencillo como esto, pero el concepto fundamental es este, ¿no? Hay que aclarar también que despreciamos la fuerza gravitacional porque la masa del electrón es muy pequeña y entonces no va a tiene una influencia despreciable, ¿no? Bueno, ahora continuemos introduciendo nuevos conceptos al curso. Aquí hay un nuevo concepto y el concepto es el flujo eléctrico. Vean ustedes, ¿qué conceptos llevamos? Fuerza, ley de Coulomb, campo eléctrico. Sabemos que son cantidades vectoriales. Sabemos que generan campos vectoriales. Sabemos que dentro de estos campos vectoriales, si una partícula cargada se mueve, se va a ejercer una fuerza a esta partícula cargada. Si esa partícula cargada tiene una masa, que por general lo tiene, la fuerza que se ejerza va a generarle una aceleración. Y entonces se pueden utilizar conceptos de cinemática e incluso otros conceptos de mecánica que podremos ver más adelante para describir cuál va a ser el movimiento de esa partícula. Ahora vamos a introducir un nuevo concepto, por favor. Ese concepto se llama flujo eléctrico. Ya no es solo campo eléctrico, sino flujo eléctrico. Y indica que el número de líneas por unidad de área va a ser proporcional a la magnitud del campo eléctrico, ¿no? No, perdón. Esto solo era las líneas líneas de campo eléctrico de Faraday, ¿no? El flujo eléctrico es el producto, ahora sí, de la magnitud del campo eléctrico y el área perpendicular a las líneas de campo eléctrico. Eso es un nuevo concepto y se llama flujo eléctrico. Quiero aclararles a aquellos que no estudiaron física, bueno, todos ustedes han estudiado física porque vienen de carreras STEM. Todos han estudiado mucha física, seguramente, pero que no estudiaron física como su carrera, su profesión, que una de las cosas que gustan hacer los físicos es proponer nuevos conceptos y darles nombres para después utilizarlos. Lo vamos a utilizar porque es muy cómodo. Es un nuevo concepto. ¿De dónde salió? Ya verán después cuando empecemos a hacer problemas
por qué es útil, ¿no? Pero el concepto es esto. Flujo eléctrico no es otra cosa que la magnitud del campo eléctrico por el área perpendicular a la que estemos atravesando. Y entonces vamos a tener que ponerle unidades. ¿Cuáles son las unidades de campo eléctrico? Son newton sobre coulomb. Y entonces las unidades de flujo eléctrico van a ser newtons metro cuadrado coulomb a la -1, ¿no? Y entonces el flujo sobre una superficie de área A tiene un valor máximo, que es la multiplicación E por A cuando la superficie es perpendicular al campo. Pero vean ustedes, aquí tenemos un ejemplito. Vean, estas líneas son las líneas de campo eléctrico y pegan sobre esta superficie. Esta superficie que tenemos aquí, nosotros podemos decir es la superficie A perpendicular. Y esta otra superficie es A coseno del ángulo que existe entre esta superficie A perpendicular, ¿no? Y esta superficie que está inclinada. ¿Lo ven ustedes? Entonces, vean ustedes que el flujo eléctrico calculado en esta superficie, ¿qué es? Es el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico por la magnitud de la superficie en metros cuadrados perpendicular, esta que está aquí. Claro, por supuesto, esa superficie va hacia adentro de la página, ¿no? Véanla ustedes de esa manera. Pero a su vez podemos determinar el flujo eléctrico no solo en esta superficie que es completamente perpendicular al campo, también podemos determinar el flujo eléctrico en esta otra superficie que no es completamente perpendicular al campo. ¿Por qué? Porque en ese caso será el campo eléctrico multiplicado por la superficie, por toda esta superficie, multiplicado por el coseno del ángulo que exista entre el vector de campo eléctrico y la superficie que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, podemos interpretar ese ángulo de estas dos superficies que se están planteando aquí, no como el ángulo entre superficies, sino como el ángulo que exista entre el vector de campo eléctrico y el vector de superficie normal. Entonces, el vector de campo eléctrico, ¿qué será? El vector, la superficie, el campo eléctrico va a ser el flujo eléctrico va a ser el campo eléctrico por el coseno del ángulo por A, ¿no? Entonces, este E coseno del ángulo es el campo eléctrico normal a A, ¿no? Usando el campo eléctrico normal como la componente del campo eléctrico normal a la superficie, ¿no? Lo interesante de esto es que en la sección pasada asumimos que un campo eléctrico era uniforme, pero en situaciones mucho más generales, ¿en qué sección pasada? Cuando analizamos cómo se movía una partícula cargada dentro de un campo eléctrico, ahí suponíamos que el campo eléctrico era uniforme. Pero también cuando hicimos los ejercicios de calcular cuáles eran los campos eléctricos debido a una distribución de carga, aunque nada más calculábamos el campo eléctrico en un determinado punto, nos dimos cuenta de que si cambiábamos el punto prueba, los vectores resultantes de campo eléctrico en diferentes puntos iban a ser diferentes. Y al inicio de esta clase yo les presenté un campo vectorial en donde veíamos que había una colección de vectores de campo eléctrico apuntando en diferentes direcciones y que posiblemente tenían diferentes magnitudes, ¿no? Entonces, eso es una situación general en donde el campo eléctrico va cambiando, ¿no? Y por lo tanto, si en esa situación en donde tenemos un campo eléctrico, un campo vectorial, le metemos una superficie y nosotros queremos calcular cuál va a ser el flujo eléctrico debido a ese campo eléctrico en esa superficie, entonces ya no vamos a tener campos eléctricos constantes que nos permitan aplicar esta fórmula tan sencilla que es multiplicar la magnitud del campo eléctrico por la superficie, la magnitud de la superficie que nosotros tengamos ahí, ¿no? Entonces, la definición de flujo eléctrico va a tener un significado, en estos casos en específico, va a tener un significado solo para un pequeño elemento de área,
sobre el cual el campo eléctrico sí sea aproximadamente constante, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos estos campos vectoriales y metemos un área grande, pues esta definición no la podemos aplicar. Pero si vamos metiendo áreas muy pequeñas, entonces eventualmente el campo eléctrico en esa región de área va a ser constante y entonces sí podremos aplicarlo. Por eso es conveniente considerar, ¿no?, una superficie general, voy a hacer esto un poco más por acá, dividida en un gran número de pequeños elementos de área que sean estos delta I. ¿Qué hacemos? Tenemos el campo vectorial, ahí el campo eléctrico con una colección de vectores. Metemos un área muy grande, queremos saber cuál va a ser el flujo eléctrico a través de esa área, pero sabemos que el vector de campo eléctrico no es constante, entonces lo que decimos es, ok, divide el área en un montón de pedacitos, muchos chiquitos. ¿De qué tamaño? De tamaño delta I, y calculas el flujo eléctrico en cada uno de esos pedacitos y después los sumas todos. Con eso vas a obtener el flujo eléctrico a través de toda el área grande, ¿no? Entonces, veamos que otra de las cosas que podemos hacer es proponer un nuevo concepto. Yo tengo un área, ¿no? Voy a agarrar este teléfono. Este teléfono tiene un área, vean ustedes, esto es el área del teléfono. Pero voy a inventarme un nuevo concepto que se llame vector de área. Y les digo inventarme porque hay muchas personas, lo he visto, hay muchos de ustedes que con algunos conceptos no están familiarizados, y dicen, pero ¿por qué se llama vector de área? Bueno, porque se lo inventaron para poder hacer algunos cálculos muy sencillos. O hacerlos o simplificarlos más. Vean que el vector de área, este concepto, es muy fácil. Este celular tiene un área aquí y para convertirlo en vector de área, esta área, su magnitud, va a ser la magnitud del vector de área. Y la dirección del vector de área, porque sabemos que una cantidad vectorial tiene magnitud y dirección, va a ser perpendicular al área que yo tenga aquí, ¿no? Ese es el concepto de vector de área. Entonces, estos diferenciales de área que nosotros estamos poniendo, los vamos a convertir a su vez en, bueno, todavía no son diferenciales, son deltas de área. Los vamos a convertir en deltas de área, pero considerándolos como vectores, cuya magnitud pues es el tamaño del área y la dirección siempre es perpendicular a ellos, ¿no? Del iésimo elemento, y su dirección está definida a ser perpendicular al elemento de superficie. Una vez dicho esto, entonces el vector de campo eléctrico EI en la localización de ese elemento va a ser un ángulo muy particular que le podemos llamar teta I. Entonces, fíjense, vamos a tener un vector de campo eléctrico EI muy chiquito en una localización determinada, que va a haber un ángulo teta I entre ese vector y el vector de área chiquito, delta I, que tengamos en una determinada región de ahí del espacio. Para eso, el flujo eléctrico phi EI a través de ese elemento va a ser que el campo eléctrico en ese elemento multiplicado por el vector el área en ese elemento por el ángulo que exista entre esos dos. Si esto yo lo convierto en vector, vemos que el flujo eléctrico toma la definición de producto escalar, ¿no? ¿Qué es la definición de producto escalar? Recuerden ustedes, yo puedo multiplicar dos vectores y tener como resultado un vector. Eso es el producto vectorial. Puedo multiplicar dos vectores y tener como resultado un escalar. Eso es el producto escalar. Entonces, vean, el flujo eléctrico es la multiplicación entre dos vectores, entre el vector de campo eléctrico y el vector de área, y como resultado
me da un escalar, ¿no? Ahí tengo, nada más voy a tener un número. Flujo eléctrico, nada más es un número. Entonces, este es un concepto, ¿no? Lo anterior es la definición de producto punto. Y al sumar las contribuciones de todos los elementos, tenemos una aproximación al flujo total a través de la superficie, ¿no? Entonces, el flujo eléctrico va a ser la suma de EI.ai, desde I igual a 1 hasta el número de I's que tengamos. Nuevamente, si hacemos cada vez más chiquita la magnitud del vector de área que hemos propuesto, esta tiende a 0 y entonces el número de vectores de área va a tender a infinito y entonces vamos a tener una definición de flujo eléctrico más general. La definición de flujo eléctrico es la integral de superficie del producto escalar entre el vector de campo eléctrico y el vector diferencial de área. Alguien se preguntará, ¿por qué habrá que complicárselo o, entre comillas, complicárselo de esta manera? No es complicárselo, de hecho es simplificárselo. Vean ustedes que si yo tengo un área, cuando yo planteé el vector de área, les dije que la magnitud del vector era el área y la dirección del vector es perpendicular al área que nosotros tengamos. Eso funciona muy bien para un área cuadrada como esta, un área cuadrada o un área en donde, en cualquier lugar en donde pongas la dirección del vector perpendicular, es perpendicular, ¿no? Pero si yo tengo esa misma área y la tengo así curva, yo te voy a decir, ¿cuál es el vector de área que está aquí? Bueno, pues la magnitud sigue siendo la superficie del área, pero la dirección en un punto apunta en un lado, en otro apunta hacia otro. Entonces, ¿cómo defino el vector de área ahí? Me es muy difícil. Sin embargo, si lo divido en pequeños pedacitos y cada vez hago que el pedacito sea más chiquito y más chiquito y más chiquito, entonces la dirección del vector de área será correspondiente a cada punto en el espacio. Tendré diferentes vectores de área apuntando y las magnitudes serán diferenciales de ese vector de área. Entonces, puedo ya tener una definición de diferencial de vector de área. No sé si vamos bien en este sentido. Espero que no, que sea, gracias por aquellos que levantan y que me dejan saber que vamos bien. Muchas gracias, chicos. Entonces, qué bueno. Yo no comprendí bien. Tengo una duda ahí. Yo no comprendí bien lo de la dirección, ya cuando, digamos, si hay una superficie curva, Ajá. ¿cómo es que la dirección se va definiendo cuando se va haciendo más pequeño ese diferencial? Bueno, no entendí esa última parte. Perfecto, Antonio. Muchas gracias. Qué bueno. Muy bien. Yo los exhorto a que hagan siempre lo que hizo Antonio. Por favor, háganlo así. Y además este concepto es muy importante. Mira, otra vez, agarro el celular y voy a convertir esta área del celular en vector de área. Lo primero que hago es sacar la magnitud del vector. La magnitud del vector es este lado por este lado. Ahí ya tengo. 5 centímetros cuadrados, 20 centímetros cuadrados. Esa es la magnitud del vector de área. Pero como requiere una dirección, entonces yo tengo que decir, ¿cuál es la dirección de ese vector de área? Bueno, por definición, en esta invención que acabamos de plantearles, que acabo de comentarles, la dirección de este vector de área es perpendicular a toda el área de esta cosa. O sea, va hacia acá, hacia donde está apuntando. Esa es, por su definición, la dirección, ¿no? Pero ahora imagina, este celular yo no lo puedo doblar. Podría, pues se rompe, ¿no? Pero imagina que hago lo mismo aquí. Cuando la hoja no está doblada, la dirección va hacia acá. Pero imagínate que la doblo, ¿no? Y te digo, ahora, fíjate, la voy a poner aquí. Dame el vector de área. El vector de área es esto, es toda el área que comprende esta y esta. Esa es la magnitud. Pero si lo pongo perpendicular, uno apunta hacia un lado y otro apunta hacia otro. Entonces digo, ¿cuál es el vector de área en este caso? En este caso en específico, podría calcular el vector
podría decir, ¿sabes qué? Hay un vector de área aquí que va apuntando hacia acá y otro vector de área que va apuntando hacia acá. Pero imagínate que la hoja ya no sea, ya no esté dividida en dos partes que están planas, sino que sea un globo, por ejemplo. Entonces, en cada punto hay una dirección apuntando hacia diferentes lugares, ¿no? O sea, aquí el vector de área apunta hacia acá y acá el vector de área apunta hacia acá. Y si yo acá le agrego otro doblez, el mismo vector de área, que la magnitud es toda la hoja, uno apunta hacia acá, otro apunta hacia acá, otro apunta hacia acá. Entonces, es difícil. Ya no podría utilizar el concepto de vector de área. Lo que tengo que hacer es dividir la hoja en un montón de pequeños vectorcitos de área, que vaya haciendo cada vez más chiquita la magnitud del vector de área para que se vuelva cero. Ese es un diferencial de área, ¿no? Se vuelve cero la magnitud del vector de área, pero entonces me indica la dirección en cada punto de lo que tenga. No importa. En cada punto se hace un continuo y en cada punto me marca la dirección. Entonces, eso me permite aplicar esta definición nueva de flujo eléctrico en todos, aunque el campo eléctrico no sea constante, no sea, ¿no? Entonces, ese es el campo, el vector de área que se vuelve diferencial y entonces me quedan definido perfectamente bien este concepto de vector de área, ¿no? Entonces, por eso ya no tiene, ya es una magnitud escalar y no vectorial. No. El hecho de que sea una magnitud escalar es porque hay una multiplicación entre el vector de campo eléctrico y el vector de área. Son dos vectores. El vector de área tiene su magnitud y su dirección. El vector de campo eléctrico tiene su magnitud y su dirección. Y entonces tú llegas y haces un producto punto. Fíjate, tú puedes agarrar el vector de campo eléctrico y descomponerlo, ¿no? Por ejemplo, en sus tres componentes, si supongamos que están en un espacio, tú puedes sacar, tiene tanto en I, tanto en J, tanto en K. Y el vector de área también lo puedes descomponer tanto en I, tanto en J, tanto en K. Multiplicas uno, otro y lo sumas y eso es el flujo eléctrico. Eso es el flujo eléctrico. Lo que pasa es que aquí tienes una integral porque estás haciendo eso para un infinito número de vectores diferenciales de área, ¿no? A ver, permítanme tantito, ¿eh? Gracias. Bueno, Entonces, el flujo eléctrico es un producto punto. O sea, la exacto, escalar. exactamente. El flujo eléctrico, y además eso es súper, súper importante, aunque todo esto que estamos hablando es muy importante porque este curso en específico, intenta que todos tengamos conceptos bien claros referente a esta pequeña introducción de fenómenos electromagnéticos y después respecto de introducción a la física cuántica. ¿Por qué les comento esto? Porque lo que comenta Geraldine es digamos, cerrar la pinza. El flujo eléctrico es eso, es un producto escalar, un producto punto entre el vector de campo eléctrico y un concepto nuevo que acabamos de plantear. Nuevo, evidentemente no es nuevo, pero nuevo para aquellos que no estén familiarizados con él o que en este repaso que estamos haciendo, que es el vector de área. Entonces, nosotros tenemos que estar bien claros en nuestra álgebra vectorial. Esa sí repásenla ustedes. Todas las carreras STEM las llevan, ¿no? El álgebra vectorial nos indica que cuando yo puedo multiplicar un vector por un escalar. Cuando multiplico un vector por un escalar, el resultado va a ser otro vector con diferente magnitud y posiblemente diferente dirección si el escalar es negativo, ¿no? Puedo multiplicar un vector por un vector. Cuando multiplique un vector por un vector, puedo tener dos resultados. Un vector, ¿no? Que ese es el producto vectorial. O puedo multiplicar un vector por un vector y tener como resultado un escalar. Eso es el producto punto, ¿no? Y en este caso, este concepto que es el flujo eléctrico, es un escalar. Me convierte dos vectores en un escalar. Y
Eso se los pueden preguntar así como está en un... Oiga, ¿por qué es el flujo eléctrico es escalar o vectorial? El flujo eléctrico es un escalar. Porque a su vez va a estar relacionado con conceptos físicos muy importantes de energías, ya veremos, de cargas, de distribución de cargas, que vamos a ver más adelante. Pero es necesario que se queden con esto. El flujo eléctrico es un escalar. Perfecto. Entonces, hay que notar que el valor del flujo eléctrico depende del vector de campo eléctrico, pero también de la superficie, ¿no? De la magnitud de la superficie. Entonces, por lo general, es de interés evaluar el flujo a través de superficies cerradas, no solo de superficies abiertas. Y ahorita les voy a comentar por qué. Se define como la superficie que divide el espacio en regiones dentro y fuera. Es decir, uno no se puede mover de una región a otra sin cruzar una determinada superficie. En una superficie cerrada, el vector de área tiene una dirección hacia afuera de la superficie siempre. ¿Por qué uno pregunta, oye, por qué es bueno evaluar el vector, el flujo eléctrico a través de superficies cerradas? Ustedes recuerden que la física, una de las cosas que hace la física es analizar fenómenos en diferentes regiones, por ejemplo, del espacio. A veces, el teorema trabajo-energía, por ejemplo, aquellos que lo recuerden, lo que hace es relacionar o ver cómo una fuerza actúa en un determinado sistema, cuál es la eficacia de esa fuerza actuando en un determinado sistema cerrado. Y para eso es conveniente encerrarlo a veces en una superficie imaginaria, podría uno pensar imaginaria, pero tiene que estar superficie cerrado, para ver cómo se transfieren energías a través de estas fronteras de la superficie. Esto es un concepto. Entonces, es por eso que también es conveniente evaluar, ¿no?, los flujos eléctricos, pero no solo a través de superficies abiertas, que también se puede hacer como ejercicio, pero es de mucho más interés físico, de mucho más relevancia hacerlo a través de superficies cerradas que encierran determinadas regiones en el espacio. En esas superficies cerradas, como por ejemplo este ovoide, esto parece un huevo, los vectores de área, fíjense, otra vez, cuando yo tengo esta superficie cerrada, yo no puedo definir un vector de área total para la superficie. Puedo definir diferentes vectores de área, uno aquí, otro acá, y al sumarlos, pues ya tener un vector de área. Estos vectores delta I apuntan en diferentes direcciones de cada región, pero cada uno va a ser normal a la superficie, al pedacito de superficie que le toca, y va a apuntar hacia afuera de la superficie. Vean, este apunta como hacia adelante un poquito, este apunta completamente hacia abajo, y este apunta hacia atrás. Entonces, para uno, la línea de campo eléctrico, vean, otra de las cosas importantes es que las líneas de campo eléctrico son estas rojas que están acá. Esta superficie cerrada está, permítanme tantito. No se oye. Y como que se desconectó o algo así. Sí, silencio el micrófono. Entonces, a ver, ¿en qué estábamos? Ok. Para el pedacito 1, la línea de campo está cruzando desde... ok. A ver. El ovoide está dentro de una región en donde hay líneas de campo eléctrico atravesando. Entonces, las líneas de campo eléctrico vienen desde acá, pasan por acá. Y entonces, para la línea de campo eléctrico, esta que vamos a analizar para esta región 1, está cruzando de adentro hacia afuera. Entonces, teta
que es el ángulo que existe entre el vector de área en este pedacito y el vector de campo eléctrico, que es esta línea roja, tiene que ser siempre menor a 90. No puede ser menor a 90. Y como coseno entre 0 y pi cuartos, o de 0 y 90, es siempre positivo, entonces en esta región, el flujo, este producto escalar, va a ser siempre positivo. En el caso de esta región 2, la línea de campo eléctrico, pensando que está aquí, roza, ¿no?, la superficie. Es decir, está siendo perpendicular al vector de campo eléctrico delta A2, que es este pedacito que está aquí. Entonces, coseno de 90 es 0, ¿no? Coseno de pi cuartos es 0. Y entonces, en este punto, el flujo es 0, ¿no? Aquí va a ser 0. Y en el tercer caso, que es el que está acá, vean, la línea la dirección del vector delta A3 va hacia atrás. Entonces, para los elementos como 3, las líneas de campo están cruzando la superficie de afuera para adentro, ¿no? Y entonces teta va a ser menor a 180, pero mayor a 90. Y entonces el flujo es negativo porque coseno los cosenos que se obtengan en estas regiones son negativos, ¿no? Entonces, el flujo neto sobre una superficie es el número de líneas dejando la superficie menos el número de líneas entrando en esa superficie. Si más líneas salen de las que entran, el flujo es positivo y viceversa, ¿no? Si más líneas entran de las que salen, entonces el flujo es negativo. Usaremos este símbolo, es integral de superficie cerrada para representar la integral sobre una superficie cerrada. Como les comenté en un inicio, la filosofía del curso era mantener el nivel de matemáticas lo más sencillo posible. Y entonces a mí me gustaba utilizar, es correcto, lo pueden encontrar también en muchas referencias. Me gustaba utilizar esta integral que nada más viene una, pero a veces se confunden. Hay que aclarar. Esto es una integral de superficie. Entonces, a veces uno lo podría encontrar como una integral y al lado otra integral, porque las integrales de superficie son integrales dobles. Y cuando uno pone este círculo aquí, significa que es una integral de superficie cerrada. Sus límites de integración empiezan y terminan en el mismo lugar, ¿no? Entonces, esto es una integral de superficie. Lo pueden dejar de esta manera. Y por supuesto, esto es un producto escalar, pero cuando el producto entre dos vectores, el coseno entre dos vectores es 0, ¿no? ¿Qué obtenemos? ¿Qué es coseno de 0? Es 1, ¿no? Y entonces, cuando yo descompongo este vector en la parte perpendicular al vector de área y la parte normal al vector de área, si me quedo solo con la componente normal, me puedo quitar el coseno y este producto escalar se convierte nada más en una multiplicación de en, la componente normal a la superficie, y el vector de diferencial de área, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos conceptos: fuerza eléctrica, campo eléctrico por una superficie, líneas de campo eléctrico y flujo eléctrico. Y son puros conceptitos. Entonces, vamos a hacer una pregunta de concepto. Dice, la carga puntual es localizada en el centro de una superficie esférica. Una carga se encuentra dentro de una superficie esférica. Y se determinan el campo eléctrico a la altura de la superficie, de esa superficie esférica que encierra esa carga. También se determina el flujo total a través de toda la superficie. Ese es el primer escenario. Después, esa misma superficie piensen que es como un globo y se desinfla y se hace un poco más chiquita. Se reduce el radio de esa esfera a la mitad. Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasa al flujo a través de la esfera y a la magnitud del campo eléctrico en la superficie de la nueva esfera?
Piensen ustedes en esta pregunta de concepto y si quieren de manera, piénsenla un minuto, minuto y medio y si lo quieren mandar en el chat de grupo, seleccionen A, B, C, D o F, o si lo quieren solo mandármelo a mí, mándenmelo a mí. Si lo quieren mandar en el chat de grupo, mándenlo en el chat de grupo. Si lo quieren mandar a mí, mándenlo a mí, piénsenlo un minuto nada más y respondan con los conceptos que hemos visto. Este ejercicio, este concepto me sirve a mí para ir si estoy siendo claro o si nada más lo estoy enredando o si los conceptos están están quedando firmes, ¿no? Para eso recuerden, por supuesto, las expresiones matemáticas del flujo eléctrico y la expresión matemática del campo eléctrico que vimos en la clase pasada. Recuérdenlas, véanlas y vean ustedes la expresión y den una respuesta a esta pregunta de concepto. Los espero. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, yo tengo, antes de esto, yo tengo una duda sobre una de las diapositivas anteriores donde decía que, o sea, el flujo es negativo o positivo según la cantidad de, o sea, si entran más líneas de las que salen o viceversa, ¿no? Entonces, no, o sea, no siempre entran, o sea, no la misma cantidad de líneas de campo que entran a una superficie son las mismas que salen. Sí, buena pregunta. Sí, sí, lo que pasa es que lo que estás considerando es una superficie que no tiene nada adentro. Y ahí tienes razón. Es decir, si tú tienes una superficie cerrada y la sumerges dentro de un campo vectorial, un campo eléctrico, entonces, en teoría, su campo eléctrico neto debe ser el flujo Cero. eléctrico debe ser cero, el flujo, perdón por la confusión. Sin embargo, hay superficies cerradas que pueden albergar, a su vez, cargas que produzcan líneas de campo eléctrico, ¿no? Esa es una de las cosas que busca comentar esto, ¿no? Porque al final, como arrancamos la clase la vez pasada, arrancamos poniendo la ley de Gauss. Y hacia allá vamos, ¿no? La ley de Gauss, eso es lo que nos dice. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga que encierra esa superficie. Pero como este es un propedéutico y la intención del propedéutico es, a ver, una de las cosas también, la intención del propedéutico es que ustedes vean expresiones de la física que se utilizan
en la ciencia de los materiales y sepan de dónde salió. O sea, que no digan, no, esto viene de aquí, viene tal, ¿no? Entonces, por eso estamos tratando de hacer este análisis o esta revisión, este repaso de fenómenos electromagnéticos desde los conceptos más rudimentarios y más básicos y fundamentales, pero sí, tienes toda la razón, ¿no? Ok, gracias. Entonces, no, de qué, al contrario. Entonces, déjenme revisar sus respuestas. Muchas gracias por enviarlas. Profe, silenciaste el micrófono. Sí, perdónenme. Repito, no se olviden, mándenme todos tienen que mandarme. A ver, no las... Profe. Ok, pues está bien, chicos. Estamos variados, pero parece que tenemos los conceptos. Vamos entonces a seguir, vamos a ver. Fíjense qué nos indica. Es relativamente sencillo. Vean, si ustedes se quedan con la expresión campo eléctrico, el campo eléctrico que produce la carga que se encuentra en la esfera es su carga entre R cuadrada, ¿no? Entonces, a medida que cuando uno tiene la esfera más grande, tienes una determinada, permítanme.
Digo, de todas formas está grabando, pero a ver si los digo. 55. Espera, más lento, es que no estaba preparado. Ya. ¿Listos? Déjenme verlos porque ni siquiera los veo. Oye, estúpido. Bueno, a ver, se los dicto. Oye, 55. pero espera, si das tu número, lo van a subir a YouTube esto. O sea, se va a quedar grabado. Ah, Mejor no, pues no, mejor esperen a que el profe termine la clase. Sí, tienes toda la razón, gracias Pero por recordar. creo que el chat no queda grabado. No No, estoy el chat seguro. no se ve. No Pues sé, igual es... pero No creo. también Y puedes si lo mandar- envías en o un si quieren, lo mensaje. que hago es junto los correos que están en... O no sé si te parezca, todos te enviamos nuestro número a ti, tú los guardas y creas el grupo. No sé. Disculpen, Ya chicos. sé, Ya. Sí. ahorita lo veo. Es que estamos hazlo. discutiendo, profe, que como es un poco Propio. complicado justamente la comunicación entre nosotros porque pues no nos vemos y muchas Ajá. veces los correos de ustedes o de la administración no nos llegan a todos igual para no estar interrumpiendo las clases. Nosotros queríamos como hacer un grupo, entonces no sé si al final de la clase puede parar el recording y yo les Ujú. diga mi número a los demás. Ah, ok, sí, está bien. Sí, sí. Gracias. Unos 5 minutitos, ¿les parece bien? Y ya se organizan. Sí, 5 10. perfecto. Gracias. Perfecto, Gracias. no, ¿de qué? Ok, bueno, vean la expresión para el campo eléctrico. La expresión para el campo eléctrico, esto es una constante. La carga que está encerrada, pues debe ser una constante. Y lo que nos dice es que el campo eléctrico va disminuyendo como R al cuadrado. Entonces, si la esfera disminuye, la esfera que encierra la carga, quiere decir que la evaluación del campo eléctrico va a ser en un punto más cercano a la carga que lo está produciendo. Y por lo tanto, el campo eléctrico va a ser mayor, ¿no? La magnitud del campo eléctrico va a ser mayor. Por su parte, esto era un poco difícil, un poco ambiguo, porque por su parte el flujo eléctrico no es otra cosa que el campo eléctrico por el área. Entonces, si tú tienes un área muy grande, es decir, el flujo eléctrico es proporcional también al área por el cual esté pasando. Tú tienes una carga pequeña y está generando líneas de campo. Esas líneas de campo son constantes porque la carga es constante. Pero tú tienes una esfera grande, entonces el campo, la magnitud de ese campo es constante y el área es grande. Pero cuando la haces más chiquita, ¿no? Esta decae, pero va a ir aumentando. Entonces, este flujo se mantiene constante. Alguien podría preguntar, y la ambigüedad ocurre en el sentido de que yo no sé a qué tasa, si esto disminuye a la misma tasa que esto aumenta para que esto se mantenga constante. Con esta información no me es suficiente. Pareciera que necesito conocer cuál es el área de esa superficie, ¿no? Otra vez. Bueno, entonces el flujo se mantiene y el campo incrementa. Vamos a seguir. Dice un ejercicio, considera un campo eléctrico uniforme orientado en la dirección X, ¿no? Y en el espacio vacío. Y se pone un cubo de lado L y es colocado en un campo orientado como se ve en la figura. Encuentra el flujo eléctrico neto a través de toda la superficie del cubo. Profesor, ¿Sí? nada más, por ejemplo, regresándonos un poco a lo que estaba diciendo antes, o sea, se supone que se puede responder de forma, o sea, con certeza la pregunta anterior, solamente porque sabemos que se trata de una esfera y
el área pues va a disminuir en una razón conocida, ¿no? Pero si fuera un área diferente, a lo mejor ya no, bueno, con otra, que no fuera simétrica o que no conociéramos la razón de cambio, que en este caso es el radio, ahí ya no se podría, ¿no? Sí, en la pregunta pasada, como es una esfera, pues podemos ver cómo disminuye el área de una esfera a medida que disminuye el radio de la esfera, pues disminuye como R cuadrada al mismo tiempo que aumenta como R cuadrada, y por eso sí es tal, digamos, proporcional, y el flujo se mantiene. Lo que dices tiene un valor incalculable, un valor muy bueno. O sea, es algo que aparentemente tendrías razón, pero en realidad no. Una de las cosas es que el flujo eléctrico, y lo veremos un poquito más adelante ahorita, yo creo, se va a mantener a través de una determinada superficie cerrada, independientemente de la forma y el tamaño de la superficie. Es decir, el flujo eléctrico es proporcional a la carga que encierra una determinada superficie cerrada, independientemente de si la superficie es esférica, cúbica o tiene una forma irregular, ¿no? Y lo veremos ahorita, lo intentaremos probar, ¿no? De manera rápida porque este curso es muy largo, ¿no? Entonces, vean el ejemplo. Este ejemplo es muy sencillo, solo para probar el concepto. Lo que hacen, o lo que se hace es, si tienes el cubo, dividirlo en las 6 diferentes diferenciales de área, que acá no son diferenciales de área, son vectores de área. ¿Por qué aquí sí se puede hacer lo de conservar el vector de área? Porque en cualquier parte de esta área, la dirección es la misma. Entonces, no necesito hacer un diferencial de área porque la superficie esté curvada o tal. Entonces, en estos casos, la dirección siempre es la misma, ¿no? Vean que el área 1 va hacia acá. Es la parte... Ahora, no, fíjense, supongamos que esto no es un cubo, pero pensemos que está así. El área 1 va hacia acá. Es esta cara. El área 2 es esta otra cara. Va hacia acá. El área 3 es esta cara que va hacia arriba. Y el área 4 es esta cara que está así hacia abajo del cubo que está inmerso en un campo eléctrico que está marcado con líneas rojas ahí en el esquema muy, muy, muy mal dibujado. Vean ustedes que el campo eléctrico pasa a través de 2 caras de manera perpendicular, pero paralela a través de las otras caras. ¿A través de qué caras pasa de manera perpendicular el campo eléctrico? Vean, a través de la 2 y a través de la 1. Porque a través de la 4, a ver, es 2, 1, a través de la 3, de la 4 y de las 2 que no vimos, que no tienen nombres, que están acá y acá, pasa de manera paralela, ¿no? Ahorita les voy a comentar un concepto que puede prestarse a confusiones, ¿no? El flujo a través de las caras paralelas al campo es 0 porque el vector de área es perpendicular al flujo y coseno de 90 es 0. Vean ustedes cómo aquí se presta un poquito a confusión. El flujo a través de las caras paralelas al campo es 0 porque el vector de área es perpendicular al vector de flujo. ¿Cuál es el vector de área de esta cara? Va hacia acá, ¿no? Y el flujo eléctrico va hacia allá. Entonces, también va en la misma dirección que este de A2. Vean, el vector de área y el vector de flujo eléctrico aquí son paralelos. Aquí, para este cara. Como son paralelos, ¿no? Entonces, el coseno del ángulo, el campo eléctrico y este vector de área es 0 y por lo tanto aquí sí hay multiplicación. El área, la magnitud del vector de área por
la magnitud del vector de campo eléctrico para darnos la magnitud del flujo eléctrico para esta cara en específico. En esta otra cara, en la que está para acá atrás. En el vector de campo eléctrico va hacia la derecha y el vector de campo, el vector de área va hacia la izquierda. Entonces, el ángulo que forman son 180. Coseno de 180 es -1 y entonces también es la magnitud del vector de área por la magnitud del vector de campo por -1. Y entonces aquí sí hay flujo eléctrico, ¿no? Y en este caso, ¿cómo está? Vean, el vector de área 3, el que está en la parte de acá arriba, que va hacia arriba, el vector de campo eléctrico va hacia la derecha, el vector de área va hacia arriba, y entonces el vector de área es perpendicular al vector de campo eléctrico, ¿no? En ese caso es 90 y ahí es 0. Lo mismo, coseno de 90 es 0, y lo mismo ocurre para acá, son perpendiculares, es 90. Y lo mismo ocurriría con las caras que están acá y al final, ¿no? Porque el vector sale de la pantalla y el vector de área sale de la pantalla y el vector de área de la cara de allá entra a la pantalla. Y como el vector de campo eléctrico va hacia la derecha, también forman un ángulo de 90 grados entre esos dos vectores y el producto escalar va a ser 0. Entonces, fíjense ustedes, el flujo a través de las caras paralelas al campo, aquí fíjense, las caras paralelas al campo, es 0 porque el vector de área es perpendicular. Por eso es confuso, porque aquí están hablando de las caras paralelas, no del vector de área, ¿no? Es como confuso. Entonces, para eso, vayámonos siempre a hablar del vector de área y ya no de las caras, para quitarnos ese problema de confusión. Dime hacia dónde está el vector de área. Ah, bueno, el vector de área es paralelo. Cuando el vector de área es paralelo al vector de campo eléctrico, entonces tenemos un flujo máximo, ¿no? Y cuando el vector de área es perpendicular al campo eléctrico, entonces tenemos un coseno de 90 que es 0 y entonces el flujo ahí es 0. Entonces, fíjense, para las caras perpendiculares, otra vez, para las caras cuyo vector de área es paralelo al campo eléctrico, tenemos esto. E punto de A para la cara 2, que nada más son dos caritas que tienen esas cosas. Y entonces es E coseno de 180, me va a dar negativo, es E por A, este es L al cuadrado, ¿no? Y para la cara 2 tenemos coseno de 0 es 1, entonces es E por A y es E por L al cuadrado. Y tenemos que el flujo eléctrico es E por L al cuadrado menos E por L al cuadrado más E por L al cuadrado es igual a 0. Por supuesto, el cubo no encierra ninguna carga y el flujo eléctrico a través de esta superficie cerrada que está metida dentro de un campo eléctrico determinado, pues es 0, ¿no? Pasemos entonces ahora sí con la ley de Gauss, con lo que empezamos la clase pasada. Pensemos ahora en una carga puntual positiva en el centro de una esfera de radio R. La magnitud del campo eléctrico en cualquier parte de la superficie... Bueno, estaban organizándose. Pensemos en una carga puntual positiva en el centro de una esfera de radio R, lo que habíamos hecho hace rato, ¿no? La magnitud del campo eléctrico en cualquier parte de la superficie de la esfera, pues es esto, que ya lo habíamos también platicado. Las líneas de campo son perpendiculares a la superficie en cualquier parte. Eso queda claro, ¿no? Porque tienes una distribución de carga esférica y entonces las líneas de campo eléctrico que planteamos de Faraday salen, ¿no? En todas las direcciones alrededor de la esfera. Si le encierras en una esfera, a su vez, entonces en cada punto, como el campo eléctrico se propaga de manera esférica, digamos, entonces en la superficie también las líneas del campo son paralelas al vector, a la dirección del vector de área en ese lugar, ¿no? Entonces, en cada punto de la superficie, el vector de campo es paralelo al vector delta I,
y por lo tanto nos va a quedar que es el campo eléctrico por delta I. Entonces, el flujo neto a través de la superficie va a ser otra vez la integral de superficie cerrada del producto escalar del campo eléctrico por el diferencial del vector de área, y nos va a quedar esto. Como este va a ser constante, lo puedo sacar de la integral. Es constante porque está producido por una carga, ¿no? Constante que está dentro de la esfera que estamos encerrando. Entonces, nada más nos va a quedar la integral de superficie cerrada de los diferenciales de área. Recordemos que la magnitud del campo, pues es esto, es la constante de Coulomb por la carga que encierra o por la carga que lo produce, entre R al cuadrado. Y como la superficie es esférica, entonces, ¿cuál va a ser la integral de un montón de diferenciales de área a través de una superficie cerrada? Pues no va a ser, el resultado ya sabemos cuál va a ser de integrar. Fíjense, yo tengo una esfera, y esa esfera la secciono en diferentes pedacitos diferenciales de área, y después los quiero sumar. ¿Qué me va a dar la suma de todos estos pedacitos de área en los que dividí la esfera si hago una integral de superficie cerrada? Pues una esfera otra vez. Entonces sabemos que esta integral de las diferenciales de área es el área de la esfera, que es 4πr cuadrado. Entonces, el flujo neto a través de la superficie gaussiana va a ser el campo eléctrico, que es la constante de Coulomb por la carga entre R cuadrado, por la superficie a través de la cual está pasando ese campo eléctrico, ¿no? Que es 4πr cuadrada. Entonces, el flujo eléctrico va a ser 4π por la constante de Coulomb por la carga. Se van las R's cuadrado. Y recordando que la constante de Coulomb es 1 entre 4π epsilon 0, meto esta constante de Coulomb aquí y nos queda que el flujo eléctrico a través de una superficie esférica que encierra una determinada carga es el valor de la carga entre epsilon 0, ¿no? Lo que quiere decir esto es que el flujo eléctrico a través de la superficie esférica es proporcional a la carga que encierre esa superficie esférica. Y el flujo eléctrico es independiente, como lo vemos aquí con esta expresión que acabamos de derivar, que acabamos de poner nosotros, estamos utilizando nuestros pequeños conceptos que hemos planteado para llegar a este punto, ¿no? No lo estamos inventando, no es algo que estamos planteando de la nada, ¿no? Queda claro. Este flujo, lo interesante, lo más potente de ello, es que no depende del radio de la superficie, porque el área de la superficie esférica es proporcional a R cuadrado, como lo habíamos visto. Pero podemos extenderlo más. El flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada que rodee una carga puntual está dado por la carga, la magnitud de la carga entre epsilon 0. Y es independiente a la forma, que tenga la superficie que rodea esa carga, siempre y cuando sea una superficie cerrada. Esto es difícil de probar. Hay unos softwares, por ejemplo, COMSOL. Uno puede poner diferentes superficies y ver que esto es en efecto cierto. Pero no es difícil de intuir que pueda ser así, en el sentido de que, vamos a pensar, ustedes lo pueden sacar incluso para una superficie cúbica que encierre una determinada carga. ¿Por qué? Porque pueden ir sacando los flujos de cada una de las caras y verán que cuando los suman, va a ser proporcional a la carga que está encerrado, ¿no? Y se puede ir haciendo con diferentes geometrías para corroborar que esto es cierto. Lo que sí debe de quedar claro es que para una superficie cerrada que encierra una determinada carga, su flujo eléctrico está determinado por la carga que encierra, ¿no? Entonces, el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada que no rodea ninguna carga, pues es cero, ¿no?
¿Cómo andamos de tiempo? Yo creo que alcanzamos todavía esto. Ley de Gauss. Entonces, para muchas cargas puntuales, podemos usar el principio de superposición de su campo eléctrico. Vean ustedes, lo que podemos hacer es, esto es el flujo eléctrico, como ya lo habíamos dicho, y entonces nada más vamos metiendo el campo eléctrico proveniente de cada una de las diferentes cargas. Y entonces la forma matemática de la ley de Gauss, o lo que se describió anteriormente, es que el flujo neto, el flujo eléctrico, es igual a la integral de superficie cerrada del campo eléctrico por el vector de área, y eso a su vez es igual a la carga encerrada entre epsilon 0, ¿no? Y esto es la ley de Gauss. Es importante notar que aunque la carga encerrada es la carga neta dentro de la superficie gaussiana, el campo eléctrico representa el campo eléctrico total que incluye contribuciones de carga tanto dentro como fuera de la superficie, ¿no? En principio, la ley de Gauss puede ser resuelta para el campo eléctrico que permita determinar un campo eléctrico debido a un sistema de cargas o a una distribución continua de carga. Fíjense, no solo a una carga puntual. Sin embargo, en la práctica, pues solo se aplica a situaciones altamente simétricas. Y eso es con lo que empezaremos la próxima clase, si Dios quiere, que es la aplicación de la ley de Gauss a distribuciones de carga uniformes, ¿no? Entonces, yo creo que con esto terminamos. Voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación.